Hoy la Casa Blanca fue testigo de un suceso realmente histórico. Vimos cómo puede ser el cambio de conflictos que en la humanidad han perdurado por milenios. Ha sido un conflicto por territorio, un conflicto por religión y un conflicto que en la actualidad ha estado muy marcado en todo el acontecer político y adicionalmente cultural de lo que hemos estado viendo. Y es ese conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo por el control de la Franja de Gaza y cómo esa relación ha cambiado respecto a los países árabes, a los vecinos, a la religión y cómo Estados Unidos está siendo el epicentro y el diálogo principal para que estos países se pongan de acuerdo en algo que solo hace unos meses parecía imposible. ¿Por qué? Porque cada quien defendía solo su territorio, defendía solo su posición. Y todos se han dado cuenta que si queremos que exista paz en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es dialogar y lo segundo es establecer lazos perdurables, porque no está en juego solamente un territorio, está en juego la religión y la credibilidad de muchos países que tienen que entender que el mundo hoy en día es un mundo que tiene que estar en paz porque tenemos más guerras que nunca en la historia y con conflictos que pueden extenderse a nivel mundial. Hoy vamos a analizar este acuerdo que está existiendo entre los países árabes, Israel y la zona de Palestina para que podamos entender lo que sucede allí y como americanos hispanos sepamos lo importante que va a ser para nosotros como país y como civilización lo que sucede en ese territorio. Continuamos. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana. Ustedes han visto por más de 2 años muchas noticias referidas a la Franja de Gaza, a ese ataque del 7 de octubre y a un enfrentamiento directo entre Israel y los palestinos. Pero no necesariamente es un enfrentamiento entre Israel y Palestina, sino particularmente contra un grupo terrorista llamado Hamas, que ha secuestrado y gobierna a la fuerza a ese pueblo palestino y que desdibujó por completo la autoridad palestina. Eso por un lado, pero sobre todo yo quiero que ustedes entiendan la relevancia histórica y de futuro que tendría la resolución de este conflicto, que pareciera que esa resolución está en puertas gracias al liderazgo de Estados Unidos. Yo quiero que ustedes entiendan que Jerusalén, que está ahí dentro de Israel, es ese puente espiritual entre las civilizaciones. Israel, por cosas del destino, se convirtió en el guardián de los cimientos para millones de creyentes en el mundo. Y no estamos hablando de una sola religión. Por poner 3 ejemplos, está el Muro de los Lamentos, que es uno de los lugares más sagrados para el judaísmo. Está el Santo Sepulcro y todo lo que fue ese recorrido de la pasión de Cristo para católicos, cristianos y demás religiones que se desprenden de allí. Y adicionalmente está lo que se denomina la explanada de las mezquitas, que allí también hay sitios sagrados para todas las religiones relacionadas con los musulmanes, con los árabes y otras naciones del mundo. Si Israel no está allí y tiene un frente abierto de guerra, tarde o temprano las bombas pueden caer en lo que son las semillas de esa fe. Y ese puente espiritual tiene que ser protegido por encima de muchísimas cosas. Eso lo coloco allí porque hay que entender la relevancia y sobre todo la conexión que nosotros tenemos como hispanos americanos con lo que está en juego a partir de ahora, que parece finalmente, gracias a el liderazgo de Estados Unidos de traer a los países árabes, comienza entonces a tener visos de paz y sobre todo de paz duradera. Sí, Gaby, eso es importantísimo que lo dijeras como una introducción porque nosotros como hispanos y americanos hispanos sabemos la importancia de las religiones en el mundo y esa es la cuna de nuestra religión católica, de nuestras religiones cristianas y de la mayor parte de las creencias de todos aquellos que hablamos español están basadas en ese nacer de Cristo y en ese crecimiento de las religiones allí. Yo quiero hablar antes de entrar a revisar qué se está negociando con
Palestina, que se está negociando con los países árabes, Israel y Estados Unidos está siendo el garante de todo esto. Quiero poner un poco en contexto que esa guerra entre Israel y Palestina viene del 7 de octubre, donde de una manera brutal palestinos, pero que realmente forman parte del grupo de Hamas, entraron al territorio de israelí y hicieron una barbarie. O sea, describir lo que sucedió en ese momento es una barbarie total y completa. En unas pocas horas mataron a miles de personas y no las mataron solamente con el que está matando dentro de una guerra, sino con toda la hazaña y las ganas de hacer la mayor cantidad de daño posible. Era gente que estaba en un concierto, eran niños que estaban durmiendo, padres de familia durmiendo, personas totalmente desarmadas y ellos cometen su atrocidad y luego Israel dice, tengo que tomar control de la situación y no puedo permitir que jamás exista en el mundo. Entonces, lo primero que hay que delinear aquí es que Hamas es un grupo terrorista y terrorista consagrado, porque realmente cada vez que pueda hacer daño, él va a hacer daño. Y otra cosa es el pueblo palestino que vive en ese territorio y que aunque está fuertemente compenetrado con el grupo Hamas, están secuestrados, como tú dijiste. Ellos no los une una religión, no los une un territorio, no los une una lengua, lo que los une es una maldad, de cierta manera. Y ellos han tenido que convivir con esto. Y hemos visto durante los últimos meses toda esa escena de pobre pueblo palestino, es un pueblo oprimido, es un pueblo dañado por Israel, destruyeron un territorio y los israelíes dicen, quiero mi secuestrado y quiero que jamás no exista. Quiero que me entreguen a todos los que se llevaron y no queremos que jamás exista. Pero a Palestina lo queremos, a Palestina lo podemos proteger y el pueblo palestino tiene derecho a ser un pueblo libre. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr la libertad del pueblo palestino de Hamas. O sea, no es una guerra contra Palestina, es una guerra contra el terrorismo. Y en ese marco, Gaby, yo creo que los países árabes tienen que entender que los musulmanes en el mundo no pueden ser vistos como un foco de terrorismo. Los musulmanes buenos son más. Los países que son de religión musulmana y que lo hacen bien, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, son países que efectivamente tienen que imponer un orden y tienen que decirle a todos sus radicales de vecinos que tienen, señores, las cosas hay que hacerlas bien. Tú no puedes en Irán permitir que efectivamente se hagan bombas nucleares y abiertamente decir en tus leyes religiosas, en tus leyes políticas y en todos tus discursos, estas bombas las estoy haciendo para destruir al Estado de Israel. Eso no puede permitirse. No se puede permitir lo que sucede en Afganistán, no se puede permitir lo que hace Hamas con el pueblo palestino. Los musulmanes buenos son más y los árabes tienen que levantar la voz, tienen que ponerse al frente como lo están haciendo y diciendo, voy a rescatar al pueblo de Palestina, voy a tomar la Franja de Gaza como una fuerza internacional y ahorita vamos a dar los detalles, pero hay que poner un freno a unir a los musulmanes con el terrorismo. Bueno, hemos visto este anuncio en la Casa Blanca, una rueda de prensa. Vale la pena destacar que el primer ministro de Israel ha sido el mandatario que más visitas oficiales ha hecho durante la presente administración. Ha tenido 4 reuniones presenciales y se da este anuncio de una rueda de prensa que no fue tal porque no respondieron preguntas y me parece que lo hicieron de la manera correcta porque el anuncio es muy extenso, ya el documento está hecho público y hay muchísimo por hacer. ¿Qué es lo increíblemente asombroso de lo que fue anunciado el día de hoy aquí, Gabriel? Para que luego tú des algunos de los detalles. En primer lugar, desde 2020, Donald Trump viene transitando en la búsqueda de una paz duradera e incluso soluciones que lleven a esa construcción del Estado palestino y a una cantidad de cosas que nunca se han podido cumplir. Desde 2020, él logró lo que eran los acuerdos de Abraham, que lo que hacían era normalizar las relaciones entre Israel y algunas naciones de esa zona en particular, de países árabes, para empezar entonces a hacer una escalera más sólida que llevara a una paz definitiva. Y esa paz, obviamente, pasaba por albergar y que el pueblo palestino estuviera mucho mejor. Comenzaron a firmar acuerdos con Emiratos Árabes, importantísimo, Bahrein, Sudán y Marruecos. Y luego se dará el 7 de octubre
dicen que estos terroristas no podían permitir que los países árabes estuvieran del lado civilizado de la historia, porque ellos ya están cansados y básicamente tuvieron dos principios fundamentales. Primero, la influencia y cómo iba creciendo el odio iraní, que inundaba entonces con grupos guerrilleros, porque ellos forman parte de ese nacimiento del grupo terrorista Hamas, del Hezbollah y de otros grupos subversivos en toda la zona que afectan todo el Medio Oriente. Ya no podían más con Irán, porque Irán se había ido de control. Y adicionalmente, como buenos países árabes, velaban por la prosperidad y la economía. Lo fueron trayendo uno a uno. Vino el 7 de octubre, vinieron algunos ataques de Israel y otra vez los árabes volvieron a sus amigos habituales, el tema de Palestina y estar allí. Pero viendo poco a poco que la barbarie va a seguir el rumbo de estos grupos y Donald Trump los vuelve a traer, porque en este acuerdo fundamental no han dado específicamente cuáles son los países, pero ya se habla de Egipto y Jordania, y estoy segura que está involucrado Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Ellos necesitan involucrarse en el terreno. Tienen que llegar allí, tienen que aportar dinero, tienen que reconstruir, y eso no se había logrado. Yo he viajado 2 veces a Israel después del 7 de octubre y gran parte de lo que dice este papel era la solución de los expertos. Pero a fin de cuentas te decían, el tema es que los árabes no formarían parte de una comisión de paz, no formarían parte de un Estado que lleve a una transición, no refugiarían a los guerrilleros. Todas esas cosas, por lo menos en el papel, están planteadas y ellos están de acuerdo gracias al liderazgo de Estados Unidos. Yo creo que, bueno, es un punto de inflexión importantísimo. Háblanos tú del acuerdo, que, bueno, siempre tiene un hilo tensor, que sería el tema del grupo terrorista Hamas, que es el único que hasta ahora no está de acuerdo con estas conversaciones, pero tiene que estarlo esta misma semana. Sí, Hamas no está de acuerdo porque efectivamente, ahorita veamos a ver el papel muy conciso. Hamas es borrado del mapa dentro del acuerdo. Básicamente no concibe que exista un grupo terrorista como un Estado, ni que forme parte, ni que esté cerca, y básicamente es entre una amnistía para aquellos que quieran entrar nuevamente en un mundo civilizado y un exilio para aquellos que no lo quieran, pero van a estar en países donde no van a poder crecer o poder llevar sus células a cabo. O sea, es los que se quieren quedar, amnistía, pero tienen que dar de su parte. Y una destrucción total de las armas, de los túneles, de la fabricación de armas que ellos tienen, y sobre todo tienen que ser totalmente apolítico. Cualquiera que esté o que haya estado vinculado a Hamas no puede estar. Entonces, evidentemente, ellos no van a estar de acuerdo porque les borra la existencia. Viendo muy rápidamente lo que tiene el acuerdo, Gaby, los primeros puntos tienen que ver más con la parte técnica. Es que va a haber una zona libre de terrorismo, va a ser reurbanizado completamente. Las fuerzas israelíes tienen que irse retirando paulatinamente, ya lo vamos a ver de manera gradual y completa, ya vamos a ver quién va a sustituir a las fuerzas israelíes. Hay 72 horas para que Israel acepte públicamente este acuerdo. Se entiende que todos los rehenes tienen que estar vivos y los muertos serán devueltos, o sea, los cuerpos de aquellos que lamentablemente fallecieron o fueron asesinados tienen que ser devueltos. Adicionalmente va a haber un intercambio de prisioneros entre Israel y gazatíes. Hablan de gazatíes, no necesariamente se están hablando de miembros de Hamas, pueden ser también personas de la sociedad civil que están allí. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamas se comprometen a coexistir pacíficamente y desarmar sus armas y recibirán amnistía, lo que ya le comentaba. La aceptación se enviará inmediatamente una ayuda. La ayuda va a quedar como está en los términos del 19 de enero, en las mismas cantidades. Es importante saber que Naciones Unidas y la Media Luna Roja va a garantizar que esa ayuda llegue ya sin que Hamas intervenga, porque entendemos ahora que mucha de la ayuda que se ha dado es secuestrada por Hamas, es administrada por Hamas, es destruida por Hamas, alimentan primero a los combatientes antes que a los niños, antes que a las mujeres embarazadas, y por eso vemos todas unas escenas de hambruna, no porque no se haya enviado la cantidad de ayuda necesaria, sino porque ellos la administran
en base a como lo haría un secuestrador. Voy a hacer que niños mueran para poder poner eso en las cámaras porque lo necesito, que las mujeres embarazadas sufran porque eso sí es lo que vende y que vende entre los medios internacionales. Adicionalmente, esta es una parte muy interesante que está vinculada en cómo va a ser el gobierno. Primero se va a gobernar por un comité palestino tecnocrático, o sea, va a ser gente tecnocrática y apolítica. Vamos a tener técnicos al frente de un primer gobierno que va a llevar la gestión de servicios públicos en las municipalidades. Es decir, va a atender lo básico, los servicios directos a la gente. Este comité estará integrado por palestinos, que es importante, ellos se van a autogobernar, cualificados y expertos internacionales. Es decir, ellos se autogobiernan como palestinos y estos expertos vienen a ayudar, pero van a estar directamente supervisados por la Junta de Paz. La Junta de Paz, ¿quiénes la van a integrar? Por ahora la va a presidir el presidente Donald Trump. Se sabe que va a estar el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, y otros miembros. Muy posiblemente aquí vamos a ver países árabes, Gaby, que eso es interesante, porque va a ser el órgano supremo antes de que entren una fuerza tecnocrática que va a llevar el día a día de esta organización. Pero no es que van a ser el gobierno. Eso también es interesante porque ellos van a gestionar todo el dinero y la financiación para hacer que la autoridad palestina haga un programa de reformas y finalmente le entreguen el poder. Es decir, técnicos supervisados por la paz y luego la autoridad palestina, cuando tenga la capacidad de autogobernarse, van a dar el paso y le van a entregar. Eso va a ser la semilla del Estado palestino, porque en ese momento se va a entender que el Estado palestino va a funcionar. Esto de acuerdo a las propuestas que se han dado. Hay otro tema importante que es que se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza. Aquí va a haber los mismos criterios que se utilizaron en las otras ciudades del Medio Oriente. Estamos poniendo como ejemplo Doha en Qatar, Dubái, o sea, en general las principales ciudades de los Emiratos Árabes que han podido crecer en unos desiertos donde no crecía nada y ellos hicieron ciudades pero muy de primer mundo, muy modernizadas y esa es la idea que va a tener. Esto es para que ellos tengan trabajo y los habitantes de Palestina no tengan que ir ni a Israel ni a Egipto para trabajar, sino exista suficiente generación de empleo dentro de la misma franja para que ellos tengan su sustento allí y no tengan que depender de terceros países. Tarifas preferenciales, nadie será obligado a abandonar Gaza, esto es interesante, no va a haber desplazado, el que se quiera ir se va, el que se quiera quedar se queda, los que quieran regresar pueden regresar, o sea, fronteras totalmente abiertas mientras vengas en paz y no te unas a Hamas. Hamas no podrán participar en el gobierno, esto es interesantísimo, toda la estructura militar y terrorista y ofensiva, incluyendo túneles, la producción de armas tiene que ser destruida y no podrá ser reconstruida, o sea, se va a eliminar todo ese brazo y todo lo que ellos habían avanzado. Los socios regionales ofrecerán garantías para asegurar que Hamas y las fracciones cumplan sus obligaciones. En la Nueva Gaza es justamente lo que tú dices, Gaby, socios regionales, los países árabes se están involucrando. Estamos viendo Arabia Saudita, estamos viendo Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos, Egipto, poniendo pies sobre el territorio, poniendo botas sobre el territorio. Estados Unidos colaborará para crear una fuerza internacional de estabilización. Esa es la bota. Se va a crear una fuerza internacional, pero recuerden, es simplemente temporal, como lo dice aquí, porque se desplegará de inmediato y se capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas. Es decir, entran estas fuerzas internacionales, igual que va a ser en el gobierno, capacitan a los palestinos, ya cuando esté la fuerza policial fuerte dentro de Palestina, este órgano internacional sale. Lo mismo que va a ocurrir en el tema político. Y la FIS colaborará con Israel y Egipto para asegurar la zona fronteriza. Ese es otro tema. ¿Cómo se va a asegurar la frontera? Palestina va a tener su policía de un lado, Israel y Egipto, que son las dos fronteras de Gaza, van a tener sus ejércitos del otro. Es decir, colaboración. No se ocupará ni anexará Gaza a medida que las fuerzas de Israel vayan saliendo. Esto es muy interesante, Gaby. Aquí está el mapa que se dibujó en el cual actualmente todo esto que ustedes ven acá, este es el mar,
y toda esta línea azul es la zona donde en estos momentos están las fuerzas israelíes, quienes no han llegado hasta el mar. Ellos han ido avanzando, pero están allí. La idea es que el primer entrega que se haga a las fuerzas internacionales se va a hacer de este territorio, entre la línea azul y la línea amarilla, la segunda entrega entre la amarilla y la roja, y la tercera entrega ya va a ser completa y se va a tener una zona de seguridad que va a ser la tercera entrega, que básicamente va a ser una zona de exclusión donde ninguna de las dos fuerzas entran, sino básicamente va a ser un territorio desmilitarizado donde va a ser un colchón para evitar cualquier problema. Ya se verá si se usan muros, cercas, cómo se lleva el control de esa zona. En general, Gaby, eso es, no hay mucho más, lo demás es el tema de la autoridad palestina, que ya lo explicamos, etcétera. Lo importante aquí, existe un plan a muy corto plazo, que es la entrega de los rehenes, el intercambio de prisioneros, la fuerza política que va a administrar el día a día de los servicios públicos y una fuerza militar multilateral, internacional, que va a permitir que la seguridad no esté en manos ni de palestinos ni de israelíes, sino de una tercera fuerza que evidentemente estará entre Estados Unidos, Egipto. Incluso en el documento se habla que Egipto y Jordania serán los principales asesores de esta fuerza porque ya tienen experiencia en el combate de guerrillas y de temas de territorio. Entonces, estamos frente a un documento completo, muy completo. Y creo que eso ha hecho que el presidente Donald Trump pueda avanzar porque si los países árabes se oponen a un documento tan bien elaborado y que tiene desde principio a fin todo lo que debe suceder para aplastar a Hamás y hacer a Palestina un Estado, es maravilloso que esto ocurra dentro del mismo contexto de sus vecinos. Sí, ahora, ¿qué vamos a ver? Hay algunos países árabes que todavía no están a bordo, pero la mayoría, por lo que ellos dejaron entrever, sí lo está. Eso es absolutamente necesario y es lo que da pie a que de verdad hayan segundas, terceras y cuartas etapas en esta instancia. ¿Y por qué lo digo? Actualmente la autoridad palestina se ha contaminado completamente con el tema del terrorismo. Adicionalmente, ya tienen décadas educando a esos niños en los libros de enseñanza, están una educación específica para odiar a Israel, que la misión fundamental de esos niños es acabar entonces, que los sionistas son los enemigos del mundo. Eso es una de las obligaciones fundamentales que va a tener esa autoridad palestina para que realmente pueda tomar las riendas. Ya no más adoctrinamiento político, ya no más odio, ya otra vez velar por tu misión fundamental, que es proteger al Estado palestino, hacer próspero al Estado palestino. Esto es sumamente importante porque lo que más verbalmente oyes por ahí es la creación del Estado palestino. El Estado palestino sí tiene que crearse, pero hasta que no arreglemos todo este entuerto es absolutamente imposible. Un Estado palestino con terroristas es una bomba atómica para el mundo y lo tienen que entender así. Y no se trata que es que uno odia al Estado palestino, no. Es que simplemente es como multiplicar por 10 a juntar, a hacer una junta de gobierno entre, no sé, Noriega, los Castro, si estuvieran activos, y Chávez y Nicolás Maduro, y que esa gente tenga secuestrada a la población y creen un Estado, todos esos seres y esos actores del mal que quieren acabar con cualquier prosperidad y cualquier cosa. Para que ustedes tengan un ejemplo. Si eso se hace así, el Estado palestino va a ser una amenaza para el mundo. Van a reeducar a la autoridad palestina, la autoridad palestina va a comenzar a hacer acciones civilizadas sin seguir creando guerras y a partir de allí van a ser el Estado palestino. Lo otro que vamos a ver esta semana es la respuesta del grupo terrorista Hamás, que como tú bien dices, va a ser un poco difícil firmar este acuerdo porque los erradica, los borra del mapa. Sin embargo, yo me atrevería a decir que están tan sitiados que ellos no tienen muchas vías de escape. En primer lugar, ellos salen a Qatar y se devuelven, pero si Qatar está ya del otro lado del acuerdo, ¿a dónde van?
O sea, los pueden tener acorralados militarmente a través de Israel, que adicionalmente acaba de hacer una nueva campaña terrestre, y adicionalmente sus aliados les pueden haber dicho, ya estoy cansado, tienes que irte, tienes que retirarte. Si es así, muy probablemente veremos ciertas resistencias, pero la mayoría de ellos van a ceder. Adicionalmente, hablaban que ya han tenido que reformular lo que era su estructura de liderazgo en 4 oportunidades de todas las arremetidas que le ha metido Israel. Es decir, es un grupo que ha perdido a más de 2.000 hombres y que sus líderes naturales, los que acometieron las acciones del 7 de octubre, ya han sido exterminados. Así que es un respiro para el mundo, impresionada con lo que logra Estados Unidos, que lo criticaban, no sé, vas a cambiar la capital a Jerusalén, eso es imposible, se va a dar la Tercera Guerra Mundial. Lo cambió de un solo golpe y el presidente lo hacía de manera anecdótica. Creó esos acuerdos de Abraham, que poco a poco construyó esas relaciones más sólidas entre Israel y sus vecinos. Y finalmente llegamos a este punto. Un punto que, como les dije al principio, vela por el cimiento de las religiones más numerosas del mundo. Protege a sus creyentes, protege a las semillas de esa civilización y de esa fe, independientemente de la fe que tú profeses. Si lo vemos de esa manera, podemos entender que sí tiene relación absoluta con nosotros y que sí es absolutamente necesaria que la Franja de Gaza tenga un cambio radical y significativo, lejos de Israel, pero también, sobre todo, lejos del grupo terrorista Hamas. Gaby, más hoy que nunca me siento orgulloso de esta bandera de los Estados Unidos, de estar liderando algo que sucede a miles de kilómetros de nuestra frontera, que podríamos ser como es China, como es India, como es la misma Rusia, que se hablan de ser potencias y no les importa lo que sucede en el resto del mundo. Ellos están pendientes de hacer su negocio, ver a quién aplastan, ver a quién le hacen guerra y ver cómo dañan a su población, etc. Estados Unidos de Norteamérica siempre liderando paz, siempre buscando que el mundo sea un mejor mundo para vivir, y eso es un orgullo gigante que nosotros hayamos podido jurar por este país y poder ver que somos la solución. La solución no es lo que ven en los medios de comunicación, que hay unos niños lamentablemente muriendo de hambruna y estamos pensando que con 4 barcos le vamos a mandar arroz y se acabó el problema. Esta es la solución del problema. La solución del problema es sacar a los malos, dejar a los buenos y trabajar para que esos niños crezcan en un ambiente de paz, para que esos adultos puedan tener trabajo y puedan ser productivos y que esos hogares crezcan como unos hogares musulmanes, como lo hacen en el resto de los países, en paz, en tranquilidad, dentro de su religión, que son maravillosos, porque aquí mismo en los Estados Unidos tenemos muchísimos musulmanes que son nuestros vecinos y que sabemos que son personas de bien, son personas de valores, y así debe ser lo que Estados Unidos, dentro de sus valores, tiene que exportar. Así que ver esto hoy en la Casa Blanca es motivo de orgullo una vez más como americanos hispanos. Si te gusta este tipo de contenido, dale like y le indicas a la plataforma que es un contenido que debe ser distribuido, porque lo hacemos desde el corazón, lo hacemos desde nuestra fe, desde nuestra familia, para que tú como americano hispano tengas esa interpretación de patriotismo que existe dentro de todos estos acuerdos y no solo te dejes llevar por amarillismo que vas a ver en muchos de los medios de comunicación. Suscríbete a nuestro canal, donde tenemos entregas diarias a las 7 de la noche de lunes a viernes. Vas a ver los mejores análisis que tenemos. Y esta semana adicionalmente tenemos una sorpresa, porque Gabriela viaja a Washington, así que estaremos desde la misma Casa Blanca trayendo información que necesitas como americano hispano para que nosotros estemos totalmente integrados y pertenezcamos, como lo hicimos al momento de jurar, a esta linda sociedad de los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y que tengan muy buen día. Gracias.